Hola, hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en Blessing, que es por tu gracia. Soy la pastora Malady Gaitán y mi invitado especial, Pastor Freddy Calderón. Para los que nos conocen, servimos en un ministerio llamado Para la Gloria de Dios y él es mi esposo. Entonces hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Se llama Hogares en Emergencia, SOS. ¿Cree usted que su hogar está en emergencia? Bueno, vamos a estar tratando unos temas de mucho interés, temas que han gustado mucho y temas que preguntan a menudo. Pero antes de empezar y entrar en materia, voy a darle la bienvenida a este tremendo varón de Dios que Dios puso a mi lado para construir hogares, para restaurar portillos y para que sea de bendición este programa hoy en su vida. Así es que bienvenido, Pastor Freddy. Hola, muchas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones para todos los que están viendo este programa. Es un tiempo nuevo que Dios ha preparado en un lenguaje nuevo. Es hablar de las cosas del reino en una vida aplicada, donde tú tienes situaciones normales, pero tú necesitas saber qué opina Dios en esas situaciones normales. He visto tus programas y me han parecido un formato muy bonito, muy dinámico, no ligero, sino dinámico. Y me ha parecido de mucha bendición. Y sé que Dios va, a través de su Espíritu Santo, nos va a usar para que sigan pasando cosas. Y este tema que es muy importante, como tú lo dices, ahorita vemos una situación muy difícil en este tiempo a causa de lo que ha sido la cuarentena, ¿verdad? Entonces yo creo que este tema va a ser de mucha bendición. Así es. Bueno, todos saben que Blessing ha sido un programa en el que hemos empezado a tratar temas de interés y nos han visto a mi esposo y a mí trabajando en otros escenarios, en otros lugares donde Dios nos ha puesto a trabajar el tema de los hogares. Y para mí es un honor y un privilegio poder llegar a ustedes, a sus casas, que nos dejen entrar a sus hogares y nosotros hablar un poco y dejar que ustedes entren a nuestro hogar también por este medio. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando y yo quiero colocar una base, una plataforma, ya que tú tocaste el tema de la cuarentena. La cuarentena nos ha dejado unos síntomas en los hogares y en las personas. Y esos síntomas yo voy a nombrarlos como para darle un piso, porque quiero que la gente vaya como tomando silla y vaya sentándose en el sillón de su casa con nosotros y estimular este ambiente. ¿Qué fue la cuarentena para todos nosotros? ¿La pérdida de algo? La pérdida de la libertad y de rutinas literalmente se ha fundamentado en eso. Cuando hemos visto pasar el tiempo, nos hemos dado cuenta que nos ha dejado como esa noción, la incertidumbre de lo que viene, la incertidumbre de una enfermedad o un virus como fue el COVID. Entonces, todo esto es lo que habla la cuarentena. Cuando ingresamos en este tiempo, que ya lo he dicho en varios programas, dirán, pastora, cuarentena, ya pasamos la cuarentena, estamos pasando y estamos en un tiempo crítico donde hemos visto una gran incertidumbre de lo que vendrá, pero esto nos dejó un tema de encerramiento, nos separaron de los seres que queríamos, de los seres que amábamos, nos crearon un distanciamiento social y físico, nos prohibieron actividades, hubo cambios sociales, cancelaron todas las actividades y esto nos creó un miedo que paralizaba, que nos creó un caos que confunde muchas cosas y que provocó hasta una ansiedad y una violencia y podríamos decir que una violencia de género, una violencia doméstica, hubo feminicidios, han habido homicidios, abusos, maltrato infantil, una cantidad de cosas que aunque no se hablan, a menudo las estadísticas muestran que aumentaron con el COVID. Creíamos que el COVID iba a marcar una tasa de mortalidad en las personas y cuando vemos las estadísticas nos muestran el gran porcentaje que aumentaron todas estas cosas que nombré anteriormente. Entonces, yo quiero invitar a Pastor Freddy que nos diga desde su punto de vista, primero como pastor y luego como esposo, como hombre de casa. ¿Qué cree usted que fue lo que aumentó esta tasa de negativismo, de emergencia que han marcado los hogares? Porque realmente yo sí creo que hay un SOS en cada hogar.
que hay una llamada de emergencia que hoy está a gritos, una voz de auxilio diciendo, ayúdame, ayúdame. Y quiero decir que hay también unas líneas de atención que se han creado gubernamentalmente, pero yo hoy vengo a que tú nos digas de una manera sencilla, clara, qué pasó, qué ha pasado, qué es lo que ha influenciado que estas tasas crezcan. Sí, pues mira, algo que es inminente son las estadísticas. Las estadísticas dicen en este país, en Colombia, que nos encontramos, dicen que aumentó el 157% el nivel de violencia intrafamiliar. Estamos diciendo que el hecho de esta condición especial que fue la condición de la cuarentena produce estrés en las personas y eso causa que como tenemos un espacio tan reducido y unas actividades tan frecuentes para todos en un solo espacio, eso causa muchísima tensión, muchísima tensión. Y claro, esto aumenta la tensión y esto aumenta todos los diagnósticos de SOS en los hogares. Pero mira que la palabra nos enseña que los pensamientos de Dios son más grandes que los del hombre. Amén. Y hay algo que me parece muy bonito y es que el Señor en este tiempo lo que ha querido es venir a reorganizar el hogar. Muchas personas han caído en esto, pero Dios ha levantado ahorita ministerios, en este tiempo ministerios que están dispuestos a prestar servicios de consejería. Claro, estamos en un tiempo donde las iglesias no nos podemos reunir, pero eso no tiene ningún problema porque la iglesia nadie la puede parar. O sea, la historia está demostrada que nadie, ni los gobiernos ni nadie puede parar la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos las alternativas y hoy estamos como iglesia, estamos prestando servicio de consejería. Y mira que este arrampante impacto de estrés en los hogares, el Señor nos ha permitido que a través de los ministerios lleguemos a las personas y los concienticemos de lo importante que es pedir ayuda, ¿no? Porque esa es de las dificultades que se encuentran cuando las personas guardan silencio. Y mira pastora, y a todas las personas que nos están viendo, que eso es de lo más delicado. Muchas veces las personas guardan silencio porque les preocupa qué pensarán los del ministerio. Estoy hablando de personas que son de una iglesia, pero también cuando una persona no conoce de Dios, es cuando nosotros como vecinos, como familiares, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar alerta y decirles que hay una salida para esta condición. Mira que cuando tú lees la Biblia, perdóname, casi se cae. Mira que cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que ahí es un manual de convivencia. Es un manual de vivencia como individuo, pero es un manual de convivencia. Y nos vamos a dar cuenta que en la Biblia vamos a encontrar todas las respuestas. Claro, si tú no conoces la Biblia, pues va a ser mucho más difícil. Pero Dios permite muchas veces las crisis en los matrimonios para que lleguen a conocer de Dios. Esas son de las cosas que Dios permite. Y ahorita por lo menos lo que tú decías, ahorita ha sido algo que ha aumentado las estadísticas de violencia, aún tú dices de feminicidio, y es verdad, lamentablemente, pero de sí. homicidios y suicidios. Me gusta ahorita cuando dices de guardar silencio. Este es un tema que yo vengo trabajando durante hace un tiempo y Dios me ha permitido trabajar en colegios, en grupos sociales, hablando este tema. Rompe el silencio. Y yo quiero acá hacer un paréntesis y decirle a todos los que están viendo, hay que romper el silencio. Si tienes problemas emocionales, si tienes problemas familiares, si tienes problemas de agresividad, rompe el silencio. Quiero que entiendas un momento qué es lo que ha dejado esta cuarentena, porque hay palabras que van a ser parte de nuestro vocabulario de ahora en adelante y nos han dicho que tenemos que vivir con esta condición. ¿Cómo qué palabras? Restricciones, aíslate, confinamiento,
distanciamiento social, y vamos a tener que aprender a convivir de esta manera en la sociedad, en la familia y en nuestros hogares. Pero eso no significa que tengamos que guardar silencio, como tú lo nombrabas ahorita. Ese guardar silencio, ese estar aislados, eso no significa que tengamos que mantenernos callados, sino tenemos es que romper el silencio, tenemos que abrir nuestra vida, tenemos que hablar de lo que está pasando en los hogares, tenemos que hablar de lo que pasa primero en nuestra vida como individuos y luego evidenciar qué está pasando. Y a mí me gustaría que Dios ha sido muy maravilloso con nosotros en este tiempo, y todos podrían pensar qué tan complicado es compartir un tema como el que ustedes están compartiendo en pareja. Realmente el Señor nos ha enseñado, nos ha formado con muchas dificultades, pero yo quiero que tú les cuentes a todos, que les digas de tu experiencia, aún en tu experiencia como persona, como individuo, en casa, que les muestres que uno también es de carne y hueso, y también a causa de lo que uno escucha, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es esas cosas que acaban con los hogares y que quieren destruir? ¿Qué es lo que está dominando hoy en día? ¿Por qué ese silencio y la gente le da miedo a hablar? ¿Qué es aquello que se guardan dentro de sí? Porque yo creo que eso es una mañana de rompimiento, de que todos podamos hablar, sentirnos identificados y decir, quiero sacar de mí, romper ese silencio, si soy una mujer maltratada, si soy un hijo maltratado, si he sido abusado, qué está pasando, necesito ayuda, mi hogar se está desmoronando y necesito un SOS. Entonces, cuéntales, porque yo sé que cuando hablamos las mujeres, nos escuchan porque hablamos mucho y somos emocionales, pero cuando un hombre habla, un sacerdote habla, uno dice realmente si somos escuchados. Entonces, quiero que les cuentes, que les digas, que me cuentes. Para mí es un honor estar escuchándote también desde el otro escenario, desde el otro punto de vista. Gracias. Mira, algo que es muy importante que todos tenemos que identificar es que si tenemos condiciones difíciles en nuestro hogar, es necesario pedir ayuda. Segundo punto de vista, si tú conoces a alguien o tienes un familiar o amigo que tiene esta condición, aconséjale, pide ayuda. Hay ministerios como el que nosotros estamos llevando a cabo en este tiempo, y esa es parte de nuestra función. Tú lo dijiste en un comienzo. El Señor nos llamó desde un comienzo restaurador de portillos, restaurar todo lo que está caído. Entonces nosotros somos personas que el Señor asigna para hacer esta función. Por eso lo hacemos con tanto amor. Esto es un ministerio sin ánimo de lucro. Nosotros no cobramos por esto. Nosotros hacemos parte del ministerio a través de la consejería, porque esa es parte de la obra que el Señor nos trajo a hacer en este tiempo. Mira que la consejería es algo precioso. La palabra nos enseña que cuando tú vas a la abundancia de consejo, habita la sabiduría. Y eso es muy importante. Cuando uno muchas veces tiene dificultades en el matrimonio y uno involucra a un tercero en un hogar, en un problema de hogar, problema con los hijos, problema con la pareja, y uno no invita a la persona indicada a que opine, puede destruir más rápido tu matrimonio. En eso tenemos que ser muy sabios. Es importante escuchar qué opina Dios de tu situación hoy, de tu dificultad hoy. Y esa es mi invitación, Hoy quiero que quede abierta la puerta para que todas las personas, como tú lo decías, que han estado en silencio, hoy se rompa el silencio. Salgamos de esa condición, porque es que esa condición permite que el enemigo siga aumentando el tamaño, ¿verdad? Él sigue aumentando, y nuestro corazón se va contaminando cada vez más, va llenándose cada vez más de dolor a causa de esta situación. Entonces tenemos que entender eso. Es muy importante que nosotros tomemos decisiones. Y hoy, por lo menos como un matrimonio que nosotros hemos vivido nuestro propio proceso, porque nosotros, tú lo decías, somos de carne y hueso, nosotros hemos sido formados como individuos. Hemos tenido que ser, tú has sido formada como la mujer sabia que edifica la casa, y yo he sido formado como el sacerdote, como el proveedor de esta casa, como el que tiene que hacer los lineamientos espirituales de mi hogar, y tenemos que trabajar en eso, porque nadie llega formado a un hogar.
pero tenemos cada uno como individuo, tenemos que ser formados y tenemos que formar una familia ordenada. ¿Y eso cómo se ve? Te quiero interrumpir ahí en algo porque quiero tocar un punto que es crítico hoy en los hogares. Tú has dicho, las mujeres son formadas como las mujeres sabias que edifican su casa. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Y yo quiero que hablemos un poquito de eso. Ha llegado un punto tan crítico de confinamiento que ha traído ansiedad, que ha traído enfermedad, que ha traído apocamiento, angustias, depresiones, y esto ha hecho que la casa se vuelva un caos. Entonces, ahí es donde yo quiero invitar a todas las mujeres que rompan ese silencio, que busquen ayuda, que busquemos de Dios, que busquemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros amigos, a decir qué está pasando, si eres maltratada, si eres golpeada, si eres abusada, si eres escuchada, si simplemente estás pasando por un episodio de ansiedad a causa. Fíjate que estaba leyendo unas estadísticas y la ansiedad se disparó al 200%. Motivo, la cuarentena. ¿Por qué? ¿Qué es la ansiedad? Es una emoción que nos lleva a prepararnos para una situación que vayamos a vivir en peligro. Y este tema del COVID lo que hizo fue angustiarnos. No se acerque a las personas, aíslese de todo mundo, enciérrese, escóndase, no sabe qué va a pasar, no sabe si usted puede trabajar, no sabe. Y eso creó un punto crítico en las emociones. ¿Por qué mayor en las mujeres? Porque las mujeres somos emocionales y la parte emocional se dispara más en nuestro cerebro al mayor porcentaje que en los hombres, sin pensar que los hombres no lo viven de un porcentaje diferente. Y aquí quiero invitarte a otra charla que me gustaría que enseñáramos el tema cómo funcionan las emociones en los hombres y en las mujeres para que la gente se dé cuenta cómo afecta esto. Pero quiero también, antes de que pases al segundo punto, que me contestes algo. Tú dices, yo he sido formada en el proveedor, pero el confinamiento no ha dejado que esos proveedores trabajen, no ha dejado que llegue el dinero suficiente a las casas. Y esto ha sido otra causal de un caos en los hogares. Entonces, date cuenta que espiritualmente sabemos el rol o lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero todo esto de la cuarentena ha ocasionado un efecto negativo. Entonces, ahí es donde yo quiero que cada uno diga, miren que no es culpa del hombre, no es culpa de mi esposo, no es culpa de mi esposa, no es que ella está muy emocional, no es que mi esposo no quiere proveer, sino que han habido efectos externos que vinieron a tocar nuestra casa. Como es que no llega el dinero para cumplir con las obligaciones, como es que qué vamos a hacer mañana si no sabemos si hay trabajo, a causa de que, y todo el tiempo viendo noticias externas. Entonces, miremos y evidenciemos que nuestro enemigo no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos. Nos pusieron a ser profesores de nuestros hijos y no sabíamos hacerlo y hemos castigado y he visto y ayer leía un gran porcentaje de niños que se han suicidado porque sus padres los castigan. Entonces, familias, tengamos en cuenta que han venido causas externas, pero yo quiero que continúes diciéndoles cómo lo vamos a manejar, porque necesitamos un SOS urgente para parar todo esto, todo este desborde que ha dejado todo este confinamiento. Tú decías algo que es muy importante y es la economía. La economía siempre es algo que trae aumenta la dificultad de mantener la tranquilidad en un hogar. Pero hay algo que es muy importante, hay algo que hay que diferenciar entre las finanzas y la bendición. Amén. Nosotros buscamos la bendición de Dios. La bendición de Dios, la palabra dice que no añade tristeza consigo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros como proveedores, tenemos que ser diligentes. Tenemos que buscar que Dios nos oriente. Pero algo que es muy importante y nos damos cuenta cuando vamos a ver en el libro de, espérame, creo que fue Éxodo,
cuando llegan los gigantes, llegaron a tierra de gigantes. Y ellos estando ahí vieron las circunstancias tan difíciles. ¿Y qué pasó con Josué y Caleb? Ellos lo que vieron, las circunstancias eran difíciles para todos los espías que habían enviado, los 2 espías, pero no, ellos vieron fue la oportunidad. Yo creo que en este tiempo difícil tenemos que reinventarnos. Muchos financieramente hemos tenido una profesión o hemos tenido un negocio o cosas como esas, pero nos hemos dado cuenta que negocios aún muy estables han sido cerrados en este tiempo. Entonces tenemos que entender que nosotros en este tiempo tenemos 2 opciones. Nos ponemos a escuchar las noticias del mundo que dicen que esto va a ser la economía más afectada en la humanidad en este siglo XIX y XX, o escuchamos la voz de Dios, que Dios está diciendo que es la oportunidad de Dios. Cuando vemos cosas difíciles, y eso nos lo enseña Caleb y Josué, ellos lo que ven es la oportunidad de Dios. Mira, yo trabajo como diseñador gráfico, yo soy diseñador gráfico profesional y he tenido la oportunidad en este tiempo ver creación de empresas como nunca antes. Es empresas específicamente creadas para una sociedad con post-pandemia. Entonces, yo creo que la gente ha aprovechado eso y ha estabilizado su economía de alguna forma. Tenemos que ser diligentes, pero tenemos que tener nuestra mente y nuestros ojos conectados con lo que ve Dios, ¿verdad? Entonces, eso como proveedor es importantísimo. Pero algo que tenemos que tener claro también, y esto ya quiero llevarlo a otro nivel para precisar sobre bendición y provisión, ¿qué es? Que muchas veces cuando nuestro hogar, lo más importante es nuestra provisión o nuestras finanzas, ahí nos vamos a equivocar. Ahí nos vamos a equivocar. Porque cuando tú como mujer o alguien como hombre dice, el día que yo tenga tal posibilidad de finanzas, ese día voy a ser muy feliz. Es un gran error. Mira, la bendición de Dios es global, es en todas las áreas de tu vida. Y Dios que quiere que tú estés bien en todas las áreas, no solo en las finanzas. No podemos fundamentar que nuestra felicidad va a estar en tener dinero, en tener todo a través del dinero, porque así Dios dejaría de ser Dios. Dios quiere establecer una armonía y a causa de eso también va a venir algo que es sobrenatural, que el Espíritu Santo lo va a dar, que es el contentamiento, que tú seas feliz con lo que tienes. No estoy diciendo que seas conformista, estoy diciendo que seas feliz con lo que tienes. Aún en situaciones como esta, tenemos que ver la mano de Dios en todas las circunstancias. Pero si no vemos las circunstancias así y vemos que es el factor dinero, pues vamos a caer en una depresión definitivamente, porque la palabra nos enseña que no podemos honrar a 2 dioses, no podemos servir a 2 dioses al mismo tiempo. Y cuando un dios es el dinero, pues vamos a sufrir en este tiempo. Nosotros ahorita hemos vivido un tiempo donde hemos aprendido a reinventarnos. Hemos aprendido a ver de la situación la ocasión. Y eso nos ha hecho bendecidos. Me acuerdo que nosotros, y tú lo sabes, como las personas que nos conocen, que Dios siempre le dice a uno, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a la mano? Porque muchas personas pueden decir, no, es que yo cuando tenga mi empresa voy a hacer tal cosa. Pues claro, pues cuando tengas tu empresa vas a hacer grandes cosas. Pero el Señor te dice, ¿qué tienes hoy a la mano? Tienes que empezar por algo para llegar a esa gran empresa. Y tienes que ser perseverante. No simplemente ser temporal o basar tu economía en el rebusque, ¿verdad? Entonces todo eso te va a llevar a otro nivel y vas a solucionar tu tema de finanzas. Porque eso es muy importante. Y definitivamente ahorita este tiempo es para que todo el mundo también entienda que papá y mamá pues nos cambió el rol que teníamos. Como tú lo dices, las mamás ahora son las profesoras. Entonces las mamis están encargadas de los niños y los papás tenemos que estar con los ojos muy abiertos y muy conectados al wifi del cielo para mirar qué es lo que Dios está hablando a nuestra economía y tener los ojos abiertos para ver la oportunidad de Dios. Esas son partes de las cosas que están trayendo, cuando no se entienden de esa forma, traen mucha aflicción a los hogares.
y tú sabes que eso causa una crisis. Se podría decir que el factor número uno de contienda en los hogares es el dinero, lamentablemente. Yo creo que ahí podemos, digamos, ir sacando puntos en limpio, como me gusta siempre acá en este espacio de Blessing. Es número uno, como lo vimos en la primera parte, tienes que hacer un examen, tienes que romper el silencio de qué puntos críticos están hoy en tu hogar. Hazte un examen, sé sincero en tu hogar, siéntate con tus hijos, con tu esposa, siéntate con tu esposo, no sé quién está viendo el programa en esta mañana, pero quiero que sea muy sincero, se haga un examen, algo crítico y diga, mi hogar está siendo afectado desde un punto de vista del cual veo que necesito ayuda. Esa es la primera parte. Y la segunda parte que saquemos en limpio es, usted tiene que reinventar sus pensamientos y no solo sus actividades. Yo lo definiría de esa forma, porque muchos hemos trabajado por años por tener cosas y por creer que el dinero es la parte fundamental, pero la cuarentena enseñó que no, que la bendición, como tú decías, y los que nos conectamos a Dios, al Wi-Fi del cielo, nos hemos dado cuenta que la bendición es mayor a eso. Y hace poco escuchaba personas que decían, he comido como nunca antes, he hecho cosas que no había hecho antes y se sienten bendecidos porque encontraron la conexión perfecta. Y yo quiero que en esta mañana usted retome eso. ¿Qué es la bendición para su vida? En lo financiero, ¿dónde está su corazón? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la intención suya? Seguir construyendo riquezas en la tierra cuando estamos en tiempos difíciles, que estamos en principio de cosas terminales para esta humanidad y que debemos es construir hogares, hogares con fundamento, sobrevivir dentro de nuestro hogar, dentro de lo que Dios nos ha dado. Ustedes saben que tenemos una serie que se llama Mi casa no es de papel porque está sobre la roca. Los invito a verla. Es una serie hermosa donde hemos enseñado cómo se construyen hogares fundamentados en el gobierno de Dios, en una cultura de reino. Y cuando los hogares lo entienden, van a poder sobrevivir. Entonces, yo quiero ya finalizar esta segunda parte antes de ir al desenlace de todo, porque el desenlace va a estar hermoso, pero sé que lo necesitamos. Entonces, haz un alto, mira qué es la bendición. La bendición en tu casa es solo de dinero, reinventa también tus pensamientos porque Dios ha llamado tu atención y no solamente es el dinero, deben ser familias constituidas en amor, en sabiduría, en multitud de consejos, como lo decía el pastor Freddy ahorita. Cuando tú necesitas una multitud de consejos, ahí va a venir la sabiduría. No teníamos un equipamiento ni para estar en un confinamiento, ni para ser los mejores padres, ni los mejores maestros, ni los mejores esposos ni las mejores esposas, pero acá Dios ha querido llamar nuestra atención y ha querido enseñarnos cosas. Entonces me parece muy propicio que hagamos esos altos, que definamos este espacio de Blessing. Es para que usted se identifique, para que usted haga un stop en su vida y para que usted se dé cuenta qué es lo que está afectando en su hogar, en su vida, y vamos a cambiar, a reinventar nuestra idea, lo que creemos, lo que es bendición. Bueno, sí, o sea, a mí me parece increíble todo lo que estamos hablando, pero yo veo que últimamente hay mucho control en los hogares de muchos factores externos, internos. ¿Y qué factores tú crees que están controlando los hogares en el día de hoy? Ya hemos hablado del COVID, los factores externos vienen de afuera, y eso ha traído ese caos interno en los hogares. Pero ¿qué otros factores tú has evidenciado y qué podemos hacer con esto? Mira, pastora, yo creo que hay algo que es difícil en nosotros como seres humanos. Nosotros por lo general nosotros traemos las cosas a nuestro hogar a nuestra manera de ser, a nuestra manera de vivir. Muchos hogares hemos llegado donde lo que predomina o lo que rige el hogar es el machismo del hombre, un machismo extremo del hombre. Y hay otros hogares donde lo que predomina es un matriarcado, donde el hombre es anulado y donde el hombre no tiene una condición de autoridad. Entonces, autoridad implica muchas cosas.
porque ese es el opuesto a lo que a lo que muchos han interpretado como machismo. La autoridad no tiene nada que ver con el machismo. La autoridad es la que da Dios al hombre para hacer en el hogar, transmitir el principio de Dios, de amor, de protección, de provisión. Pero entonces el machismo lo que hace es desfigurar todo esto. Yo creo que cuando nosotros entendemos que es necesario que todo esto cambie, este machismo y estos matriarcados, y dejemos de actuar como actuamos a causa de tradición. Muchas veces venimos porque no, es que en mi hogar mi mamá era la que mandaba, o en mi hogar mi papá mandaba así. Esas cosas causan heridas y causan graves problemas que es difícil de superar, porque como decías, es más fácil uno aprender que desaprender. Lamentablemente eso pasa. Entonces cuando... Escucha aquí antes de que yo quiero que les aclares un poquito, porque hay gente que tiene los conceptos cerrados. Ajá. La autoridad no la da el machismo ni la da el ser hombre, eso es lo que yo te entiendo. Cuando tú dices ser machista, no me da la autoridad. Ser el hombre de la casa no me da la autoridad. Ser el hombre de la casa no me da el derecho de golpear, de gritar, ni de una violencia intrafamiliar, ni de género. Eso es así. Y hay muchas mujeres que hoy en día, porque las he escuchado, por eso quiero tocar este tema sensible ahorita y que la gente le quede claro. La autoridad en el hogar la da Dios al hombre. Es un lineamiento vertical, es una relación vertical. Dios, el hombre de la casa, y luego la mujer alineada a ese hombre de Dios, pero no a ese maltrato de Dios. Porque Dios no maltrata, Dios no golpea, Dios no grita. Entonces muchas mujeres hoy han aceptado golpes, maltratos, y eso se trata este programa, de que nos demos cuenta que no podemos echarle la culpa a Dios de los malos comportamientos humanos. Entonces me gusta ese punto que tocaste, porque he visto muchas mujeres que uno les pregunta, oye, ¿qué pasa en tu hogar? No, mi esposo no permite que hablemos, mi esposo no permite que los niños levanten, no sé, la voz para jugar. Los niños, mi esposo está furioso, no se puede hablar delante de él. Pastora, no me llame cuando él esté porque se molesta. Entonces, eso yo lo escucho, según lo que tú dices, como el machismo. Y yo quiero que le digas a esos hombres, no es así. Da libertad a que Dios entre en el hogar y que la mujer también tenga su libertad en cuanto al machismo. Entonces, yo quiero que tú le digas a los hombres, yo sé que tienes algo, y también a las mujeres, porque las mujeres no somos feministas, no apoyamos el feminismo, no estamos haciendo matriarcados, porque no somos así. Somos esas mujeres sabias. Me gustó lo que tú decías, la mujer sabia. ¿Qué hacemos nosotros como mujeres? Edificamos, construimos, apoyamos a ese hombre que Dios nos entregó, que va a llevar como ese liderazgo en el hogar. Y vuelvo y repito, no un liderazgo de maltratos, no violencia, no romper ese silencio que ha traído el enemigo. Entonces démonos cuenta que ya no estamos hablando solamente de una pandemia, sino de cosas que se viven en los hogares. Que esto es peor que la pandemia. Entonces, háblales, diles a esos hombres que te están escuchando o a sus esposas, cuánto amor hay de parte de Dios para ellos y sus hogares. Mira, pastora, que hay algo que es muy importante, y lo digo como hombre que he sido formado por Dios, claro, y no ha sido fácil, porque uno muchas veces toma fuera de contexto los textos bíblicos y quiere volverlos como un pretexto para justificar muchas de los pecados aún del hombre. Algo que es importante que entendamos es que nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, nosotros tenemos a alguien que está por encima de nosotros, y es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no va a permitir que nosotros seamos injustos. Él es un rey justo. Y Él no va a permitir que nosotros seamos injustos. Y si nosotros estamos siendo injustos con nuestras esposas, con nuestros hijos, hay alguien que está por encima de nosotros. Tú puedes, como hombre, puedes sacar de contexto y decir, no, es que yo soy cabeza sobre la mujer.
es exacto, es cabeza. Pero ¿cabeza qué es? Cabeza es proteger, cabeza es restaurar cuando esté lastimada. Cuando tú la lastimas, tú tienes que restaurarla, no esperes a que venga otra persona a restaurarla. Tú como sacerdote tienes que restaurar a tu esposa, tú tienes que restaurar a tus hijos, tú tienes que velar por el área espiritual de tu hogar. Tú eres ese Moisés que trae la presencia de Dios al hogar. Es tu responsabilidad como sacerdote traer la presencia de Dios al hogar. La mujer es la ayuda idónea y la mujer tiene cantidad de dones que Dios le ha dado, pero tú eres el sacerdote que tiene que traer la presencia de Dios al hogar y tú tienes que comportarte como tal. Cuando tú eres autoritario, cuando tú eres impulsivo, cuando tú no controlas tu boca, tú estás dando mal testimonio. Mira, tus hijos no te van a creer tanto por lo que tú les digas. Tus hijos te van a creer por lo que vean en ti. Y eso se lo digo a todos los hombres. Tenemos que trabajar diariamente en eso. Yo como hombre me he equivocado muchas veces, pero yo siempre voy delante de Dios y reconozco que necesito de Dios. Necesito ser ese moldeable. Necesito volver al alfarero, al maestro, al que hace las cosas otra vez de nuevo, al que cambia ese molde y vuelve a ser un hombre que sea de bendición para mi hogar. Yo necesito ser bendición para mi esposa, necesito ser bendición para mis hijos, pero necesito ser testimonio como proveedor y como sacerdote. Si yo no soy testimonio como proveedor y como sacerdote, pues es muy difícil y mi figura no la va a dar el machismo ni hablar duro. Mira que la autoridad, hablo de la autoridad de parte de Dios. La autoridad de parte de Dios no depende del tono que tú uses. Sí. Eso no funciona así, con Dios no funciona así. La autoridad que Dios te da funciona es con la relación que hay con Él, la relación. Y esa relación depende de muchas cosas, de haber justicia y de haber amor. Por encima de cualquier don, el Señor dice el amor, el amor. Todo tiene que estar regido bajo el amor. Aún los ministerios sin amor, no están ministerios alineados al Rey, no están alineados, estamos haciendo algo alterno, somos una mutación, porque cuando estamos alineados al Rey, sabemos que todo tiene que predominar el amor por encima de cualquier cosa, por encima de los dones, de los ministerios, de todo. Y yo como sacerdote tengo que transmitir lo que Dios transmite, lo que Dios dice. Y esa es mi gran responsabilidad como hombre. Entonces invito a los hombres a que replanteen lo que han hecho hasta ahora, que se rindan a Dios, porque hay alguien que es superior a ustedes en ese organigrama celestial. Hay alguien que está por cabeza sobre ustedes y Él no permite la injusticia que estás cometiendo con tu esposa y con tus hijos. Entonces, alíñate a lo que Dios dice de ti, porque Dios va a respaldar y Dios te va a dar la autoridad y Dios te va a bendecir. Pero cuando estés alineado, antes no. Amén. Y bueno, ¿y qué le puedes decir a aquellas mujeres que ahorita se me vino algo a la mente? Y es que escucho muchas que buscan su idóneo. O sea, dicen, busco a mi esposo que se vuelva idóneo, se ha vuelto de moda. Es que él es mi idóneo y está idóneo. Entonces, cada vez que yo escucho eso, digo, como que no entendió cuál era el papel o no ha entendido. Y entiendo que de pronto lo que hay es un matriarcado, porque es que la idónea él es mujer. Pero hay mujeres buscando idóneo, o sea, creen que ellas son la cabeza y buscan un idóneo. Entonces, también pues como que aclarar un poquito eso, porque a veces cuando a uno le escuchan hablar, dicen, pastora, pero usted tan sumisa, usted siempre... No es eso, lo que pasa es que hay un principio, hay bases y hay derechos. O sea, todos los que nos conocen se dan cuenta, Dios nos ha hecho, los que conocen nuestro ministerio, los que conocen lo que trabajamos, lo que hemos hecho, Dios nos ha hecho un complemento. Somos diferentes, somos distintos, somos un complemento. Ninguno opaca al otro, ninguno brilla más que el otro, cada uno tiene cosas diferentes. Y yo me siento feliz por eso, pero mi esposo no es mi idóneo. Entonces yo quiero que también le aclares un poquito a las mujeres qué pasa con eso de que están buscando su idóneo o orando para que Dios les haga el esposo idóneo o el novio idóneo, no sé, porque pues, suena chistoso, pero eso lo escucho diario.
Y tú Sí, escuchas y eso es un como una error. palabra de común, claro, eso no hay ningún De pronto por eso es que no lo han encontrado, porque están buscando en un error literal bíblico. La palabra nos dice que la mujer es la ayuda idónea para todo. Tú dices algo que es clave y quiero que las personas que nos están viendo lo entiendan. No nos une que seamos iguales en las cosas. Eso no es lo que nos une. Lo que nos une es entender que somos diferentes, pero somos complementos. Cuento mi caso. Yo recuerdo que cuando yo llegué, me casé y tú fuiste testigo presencial de todo esto. Cuando nos casamos, yo quise llegar a la casa y recién casado yo, a mí no me gustaba tanto la parte que menos me gustaba de la cocina era lavar la loza, pero yo no lo tenía tan claro y nunca lo había dicho. Entonces empecé a competir contigo en cosas de la cocina, porque yo veía que tú eras muy hábil. ¿Y eso qué hizo? Que viniera frustración a mí, porque yo decía, pero es que ella hace dos, tres cosas y yo la loza y hay veces me le queda hasta jabón o gasto demasiada agua. Entonces yo entendí, el Señor me mostró que yo no tengo que preocuparme tanto por eso, pero sí hay cosas que yo tengo que forzarme por hacer, por decir las cosas que se tienen que mantener en la casa que funcionen. Hay cosas que la mujer no hace, ahí es donde yo soy complemento. Pero si nosotros nos ponemos a competir quién es el mejor cocinero, nos ponemos a competir quién lava mejor la loza, nos ponemos a competir quién gana más plata, eso es desenfocarnos. Eso realmente es una competencia que no nos va a llevar a ningún lugar, porque como lo decimos, somos complemento, no somos iguales. Yo creo que tú vivirías mucho más aburrida si yo fuera igual que como tú eres, o el caso contrario, yo viviría aburrido si tú fueras igual que yo, porque yo por lo menos, así estoy hablando ahorita bastante, yo muchos momentos es de no hablar tanto. En cambio, mi esposa en esos momentos sabe cómo completar esos setup, esos minutos de silencio, ella los completa. Y hay momentos que yo no tengo palabras para decir y ella las tiene. Entonces, tenemos que divertirnos y disfrutar ser distintos, pero no tenemos que caer en entender cuáles son nuestros roles equivocados. Y por eso las mujeres que están buscando idóneo, pues no creo que lo encuentren. Tienen que buscar un hombre que sea temeroso de Dios. Y algo que es importante, ¿no? O sea, nunca busquen fuera de la iglesia un idóneo. No busquen alguien que tengan que ir a transformar, porque de pronto él es el que las transforma y las saca de la iglesia. Si están buscando un idóneo, como lo decías, tienen que buscar un hombre con el corazón temeroso de Dios. Y él lo van a encontrar en la iglesia. Y allá es donde Dios les va a hablar y Dios va a aparejar la persona perfecta. No busquen por fuera porque se van a ganar un dolor de cabeza. Un hombre que ame a Dios, un hombre que le crea a Dios y que pueda ser transformado por la mano de Dios a pesar de todas las cosas que tenemos los seres humanos. Hombres y mujeres imperfectos, comunes y corrientes, pero que Dios nos está cambiando día a día. Y eso que dices me lleva a pensar que eso es una forma de mitigar riesgos en los hogares y peleas. Cuando entendemos cada uno nuestra posición, cuando entendemos cada uno lo que somos, cuando nos enorgullecemos del otro, en el buen sentido de la palabra, cuando valoramos lo que el otro hace, cuando lo admiramos por lo que hace. Y yo quiero que usted que está escuchando, si llegó a este punto del programa, ¿qué le enorgullece de su pareja? ¿Qué le gusta de su pareja? ¿O qué? O hoy está pensando que está cansado de todo lo que ha vivido en este tiempo. No, o sea, ¿qué es lo que lo hace a esa persona que Dios colocó al lado suyo valioso para usted? No es precisamente los temores, no es precisamente los miedos a estar solo, no es precisamente el sometimiento porque toca, por miedo, por temor, porque no sabe qué va a pasar mañana, sino que es aquello que algún día usted lo enamoró. ¿Qué es eso que podemos hoy rescatar para mitigar todos esos
problemas intrafamiliares, todas esas luchas, todo eso que está pasando, ya que estamos hablando de parejas, pero también quiero que no dejemos por alto lo que pasa con nuestros hijos, con nuestros niños. ¿Qué ha pasado? Que aquello que Dios nos dio un día para cuidar, para querer, para amar, para transformar y sacar una generación adelante, hoy se ha vuelto en este tiempo algo crítico, algo insoportable, algo que no da lugar en esta temporada. Entonces, me gusta saber que podemos como evaluarnos todos y que vayamos pensando cómo podemos mitigar y hacer de un hogar mejor, una Colombia mejor, una sociedad mejor, porque tenemos que cambiar nuestra sociedad. Usted no puede vivir solo por usted, sino por su futuro, por sus generaciones, por lo que está pasando. Tenemos que ser parte del cambio. Y eso somos nosotros, parte del cambio. Pero primeramente como individuos, luego en nuestro hogar, luego en la sociedad. Bueno, mira que hay algo que es muy importante, pastora. La manera de mitigar esto, primero que todo, tenemos que estar dispuestos a ser cambiados. Cuando llegamos a un matrimonio, no podemos decir, no, es que yo toda mi vida he sido así. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser cambiados. El ejemplo que yo daba, ir nuevamente al alfarero, él es el que cambia a todas las personas. Él es el que puede cambiar ese molde que hemos tenido por toda la vida, y esos moldes que se están dañando, nos enseña la palabra que el molde que se empieza a dañar, él lo rompe, o sea, el barro lo espicha y lo empieza a hacer de nuevo. Eso necesitamos que el Señor haga. Eso necesitamos. Y eso es cambiar todo diagnóstico. Cuando tú dices, mi matrimonio nunca va a cambiar, mi esposo nunca va a cambiar, no, Dios lo puede cambiar, porque Dios rompe ese molde. Dios rompe ese molde y lo empieza a hacer de nuevo. Mira que muchas de las cosas que tenemos, que yo diría que es muy importante en un matrimonio, hay principios que no podemos violar y nosotros los violamos. Y eso ayuda a mitigar todos los riesgos que vienen a causa de esto. Primero que todo, yo creo que lo más importante en el hogar es la comunicación. La palabra nos enseña que airaos, pero no pequéis. Eso es totalmente claro. Cuando tú estás comunicándote, porque es que la comunicación es muy importante en un hogar, porque es la puerta para empezar a asumir un cambio de condición. Cuando tú por lo menos decides que tú no quieres cambiar, pues es muy difícil. Pero cuando tú dices, yo quiero cambiar, yo quiero que Dios venga y ponga su mano en mi hogar, Dios va a transformar. Pero mira que en ese proceso la comunicación se vuelve fundamental. Si yo determino que hay una situación que no estoy de acuerdo, tenemos que saberla exponer los dos. Tenemos que tener esas normas. Tú lo dirías, unas reglas, pongamos reglas de juego en nuestro hogar. Tenemos que tener reglas de juego aún para poder marcar nuestras diferencias, para expresarlas. Pero algo que es importante, y eso lo dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Y algo que es más importante todavía, y es la segunda parte de este versículo, dice, y que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Eso es muy, muy importante. Muchas veces nosotros permitimos que pecamos, o sea, nos airamos, vamos a la segunda parte que es pecamos, y aparte de eso, permitimos que se oculte el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando nosotros discutimos con nuestra pareja y nos acostamos a dormir, o discutimos con nuestros hijos y nos acostamos a dormir sin reconciliarnos, sin restaurar. ¿Qué pasa? Está comprobado científicamente que cuando tú vas a dormir, el cerebro lo que hace, el cerebro lo que hace es eliminar toda la información que tienes del día que no es importante. Amén. Entonces, cuando tú eliminas toda esa información, pues ya no va a ser algo tan importante en tu vida, ¿sí? Prácticamente es como, por lo menos, tú vas caminando, tú en un día tú tienes algo y tú pasas por el lado de una persona y tú ves a alguien con algo, con un atuendo chistoso o algo, tú lo ves y lo miras y de pronto sonríes en el momento, ¿sí? Pero cuando tú te acuestas a dormir,
¿El cerebro qué hace? Toda esa información clasifica lo que es importante y lo que no es importante. Lo que no es importante lo descarta. Por decir esa imagen que te digo de la persona que tuviste chistosa, no era relevante para ti. Pero cuando algo va ligado al alma o a las emociones, como son una pelea, una palabra que ofendió, algo que lastimó, eso se queda ahí. Por eso, el Señor en su infinita sabiduría no se oculta el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque eso que te dolió en el día, si tú te acuestas sin restaurarlo, el cerebro no lo desecha, no lo archiva. El cerebro, él entiende que como eso está ligado a tus emociones, lo archiva como algo prioritario, como un archivo que no se puede perder. Entonces imagínate, tú vas a tener recuerdos a toda hora de lo que te duele. Entonces, delicadísimo. Otra situación es que nosotros creamos una atmósfera de armonía en nuestro hogar. Y bueno, como tú decías, yo encantado que me vuelvas a invitar a hablar de esto, pero esto se llama crear una cultura en un hogar. Una cultura de reino. Vuelvo a lo que tú decías ahorita, son reglas de juego. Reglas de juego, ¿cuáles son? Es cuando tú dices, tenemos que aprender que el Señor tiene reglas de juego para un matrimonio. Cuando tú hablas, tú estás enojada y viene tu pareja y te contesta más airado, pues ahí va a ser un problema. Ahí sí se va a armar un problema mucho más grande, porque fuego con fuego no se apaga. Y aparte de eso hay algo que es importante. Una palabra que me gusta mucho es que la respuesta amable calma el enojo. Cuando tú vienes, puede que la otra persona venga alterada. Tú tienes que ser sabio y tener en tu mente y en tu corazón y en tu boca la palabra. Cuando tú identificas una situación que la persona está alterada, tú tienes que entender que tú tienes que tener una respuesta amable. Eso lo dice el Señor, eso lo enseña el Señor, eso lo enseña la palabra de Dios. Una respuesta amable calma el enojo. Y es entonces, que dentro de las reglas que tú hablas, cada persona, y me gustaría que tuviéramos en esto que estamos trabajando de mi casa, no es de papel porque está sobre la roca, crear como esas normas, esas reglas, deberíamos tener todos un librito y lo vamos a sacar realmente porque imprimirlas, pastora. Ahora sí tocará imprimirlas. En Proverbios hay muchas cosas que podemos sacar y tener normas para hablar, normas para comportarnos, entonces serán normas, pero son esos consejos que están ahí, como reglas. Los toma a diario, dice, vamos a respetarnos, vamos a guardar nuestros espacios, vamos a hablarnos con amor, vamos a todas esas cosas que tú les estás diciendo que son como esos consejos, que son como esas cosas, y me parece muy oportuno, porque la gente necesita saber que no es como ellos quieran. No es como yo quiera plantear mi vida, es que hay varias personas en un hogar y cada una merece ser escuchada. Todos merecen, si hay 5 personas, 5 opiniones, 5 merecen ser escuchados, 5 se pueden enfermar, 5 se pueden frustrar, 5 pueden deprimirse. Todos necesitan una respuesta y ser escuchados del otro. Entonces también hay límites. ¿Dónde empiezo yo? ¿Dónde termino? ¿Dónde soy cordial? Son esas cosas que debemos aprender y creo que es parte de lo que tú estás hablando, de mitigar esos riesgos de los problemas. ¿Eso qué va a hacer? Que usted en este tiempo, mientras termina la cuarentena, mientras le va a quedar de por vida grabados estos hábitos para tener un buen hogar, para tener una buena relación y comunión. Lo que tú estabas hablando era comunión con los demás. Mira, pastora, que quiero dar 2 tips más para los hombres. Y esos tips están en la Biblia. Es que la Biblia, lo que tú decías, tenemos que crear ese manual. Definitivamente yo creo que todo ministerio de parejas de cada iglesia, de cada ciudad debe tener esto. ¿Y por qué digo? Pues muy chévere que esté en la Biblia. Todo hogar debe tenerlo. Sí, pero mira, qué bueno que está en la Biblia, excelente que está en la Biblia, pero algo que es cierto, así como cuando tú llegas a un colegio, llegas a una empresa, lo primero que te dan es el manual de la empresa,
la visión y la misión. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, no lo puedes hacer. Yo creería que es necesario tener eso. Mira, por lo menos voy a recordar dos para los hombres. ¿Qué pasa? El hombre por naturaleza es más expuesto a que lo elogien. O sea, lo estimula más el elogio que a la misma mujer. Y eso que a la mujer la elogian mucho, porque la mujer es bonita. Entonces la mujer está más expuesta a los piropos, a todas estas situaciones. Pero ¿qué pasa? El hombre cae en trampas del enemigo. La Biblia tiene dos tips, y tiene millones de tips para los matrimonios, pero yo creo que entre esos tips tenemos que entender que hay uno que dice que el hombre no debe pasar por el camino donde sabe. Bueno, voy a decirlo en palabras aplicables para que todos me entiendan. El hombre no debe pasar por el camino donde la mujer que está en ese camino quiere seducirlo. La Biblia habla sobre la ramera. Pero si uno como hombre sabe que yo voy a la panadería y la vecina que está ahí o la dueña de tal cosa, el enemigo la puede usar para que yo caiga en una trampa del enemigo. Pues la palabra está diciendo, el Señor nos está diciendo, no pases por ese camino. Entonces tienes que ser sabio sin necesidad de exponerte, guardando tu corazón y siendo obediente, tienes que evitar esa situación, esa circunstancia. Bueno, te tocará que cambies de panadería o cosas así por el estilo, pero son cosas que tiene uno que tomar decisiones como hombre. También es importante cuando uno es un hombre casado. La palabra nos enseña que uno tiene que tener cuidado con la mirada de la mujer, porque la mirada de la mujer, las mujeres saben cómo miran. Las mujeres saben cómo miran y las mujeres muchas veces atrapan al hombre en su mirada. Entonces, uno como hombre casado, por lo general, no llega a esos espacios con otra persona que no sea su esposa. Pero ¿qué pasa? Los hombres cuando no conocen estas palabras o no saben que esto está en el manual de supervivencia, ellos entran en ese juego y en ese juego pueden caer, pueden perder. Muchas cosas de estas vienen a los matrimonios y el hombre cae en adulterio, cae en problemas de infidelidad y todo esto a causa de no conocer lo que Dios habla de nosotros cuidarnos como sacerdotes. Bueno, y esos consejitos, esos consejos me gustan para los hombres, ¿no? Porque realmente deben tenerlos en cuenta para mitigar esos riesgos que ponen Totalmente a su matrimonio en un hilo pendiente de destrucción, ¿no? Eso ha bajado mucho ahorita con lo del confinamiento porque ya no pueden pasar por la panadería, como decía mi esposo. La cuarentena les ayuda a mitigar el riesgo, pero el problema sigue en los hogares porque cuando hay celos, cuando hay desconfianzas, cuando hay todo esto, va a generar realmente algo que va a dañar su hogar. Yo quiero ya para terminar que usted se dé cuenta que hay muchas cosas que no solo las vive usted. En estos programas que estamos evidenciando, problemas que todos vivimos, que todos tenemos que enfrentar, que todos tenemos que luchar, que todos tenemos que vivir a diario, que a todos nos afecta, que todos, esto puede traer algo que puede ser una desgracia en una casa. Y bueno, hemos querido traer este tema para que usted de pronto diga, no solo soy yo. No encubra más lo que pasa en su casa. Si el caso es crítico, hoy busque ayuda. Hoy quiero retomar esto, busque ayuda, rompe el silencio. Si usted es un hombre maltratado por su esposa, busque ayuda. Si usted es una mujer maltratada, busque ayuda. Y si usted joven está escuchando este programa también y se da cuenta de lo que está ocurriendo y que su hogar es un caos, por favor busque ayuda. Hay muchas ayudas espirituales, clínicas, gubernamentales, pero no se quede callado, rompa el silencio, busque el consejo espiritual, busque de Dios, busque esa presencia divina y mire la fuente y el alimento que está consumiendo física y espiritualmente, porque esto le ayudará. Bueno, yo quiero decirle al pastor Freddy, agradecerle por este tiempo.
por el tiempo que nos destinó. Es un espacio nuevo que creamos porque no estaba dentro de este espacio, pero siempre quedamos con ganas de hablar más cosas y con muchos temas pendientes. Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo este espacio y lo voy a seguir invitando para que le hable a los hogares. Vamos a crear este espacio para exclusivamente los hogares, para cosas que necesitan saber jóvenes, niños, padres, madres, esposos, esposas, hermanos, porque hay muchas cosas de qué hablar. Hay que construir hogares en el reino de aquí de la tierra, pero como se diseña en el cielo, el reino de Dios lo vamos a bajar a la tierra. Entonces yo quiero que rápidamente, Pastor Freddy, como sacerdote, dele 3 consejos, así que la gente le quede grabado en su corazón, por qué tiene que cuidar su casa y que se despida de ellos con una bendición. Bueno, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos algo. Primer consejo que te voy a dar: haz un diagnóstico de cómo está tu situación en tu matrimonio y pide ayuda. Pide ayuda. No esperes a que llegue a una situación más difícil. Tú puedes determinar en este tiempo pedir ayuda. Y si conoces a alguien que no conoce de un ministerio, oriéntalo para que pueda pedir ayuda. Nosotros estamos acá en Acacias y bueno, más adelante dejaremos los contactos, porque nos puede contactar por WhatsApp o por celular. Estamos dispuestos a servirle. Estamos dispuestos a servirle. Nosotros tenemos algo que el Señor nos ha otorgado por su gracia y por su misericordia. Nosotros no somos psicólogos graduados. Nosotros somos formados como consejeros de familia, consejeros de pareja. Pero hay algo que opera con nosotros y no es en nosotros. No somos nosotros, no es nuestro título, es nuestra relación con el Espíritu Santo. Nuestro servicio de consejería no se basa en técnicas de pensamiento, ni en patrones o en conductas de comportamiento. Nuestra orientación se basa en el discernimiento y en lo que revela el Espíritu Santo. Por eso el protagonista de todo esto es el Espíritu Santo. Por eso te invito, no descartes la oportunidad de consejería. Ese es mi primer consejo. Segundo consejo: no te quedes callado en una situación difícil, por favor. Mira, muchas de las situaciones que tienen enlaces trágicos ha sido a causa de quedarse callado. Muchos de los accidentes, de los homicidios y suicidios que hay son a causa de que determinaron quedarse callados. Eso es muy importante. No te quedes callado. Y yo creería que tercero es muy importante: busca al Señor. Busca al Señor. Él tiene respuesta para todo lo que pasa en tu vida, para todo. Él es el que puede, tu creador, es el que puede poner en orden todo en tu vida. Yo creo que en este tiempo de cuarentena, el Señor lo permitió para bien de todos nosotros. Yo sé y lo entiendo, que el Señor en este tiempo quiso poner los hogares en orden. Y cada hogar ha venido a la presencia de Dios de cierta forma, y aún lo que el Señor ha permitido que se exteriorice es para quitarlo. La palabra dice que para que todas las cosas, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces lo que se ha exteriorizado en este tiempo es porque el Señor ve que estorba y Él necesita quitarlo. Entonces te invito a que busques del Señor en este tiempo. Y estamos a su disposición para servirles, o donde estés, busca ayuda con tu pastor, con tu ministerio. Amén. 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 Bueno, me alegra mucho eso que dijiste. Para todos ustedes, somos los pastores Freddy y Malady Calderón. Ese es el principio de la consejería, que usted tenga un diagnóstico, que usted pueda seguir un camino, pero que usted pueda establecer en su vida principios y bases para poder seguir. Eso es lo que hace la consejería, eso es lo que hace vital en la vida todos estos programas, para que usted pueda salir de esas prisiones donde usted está.
Bueno, yo los bendigo. Me encanta este programa. Ustedes lo saben que nuestra pasión es abrir nuestro corazón, dejarlos entrar a nuestro hogar y poder servirles. Como les decía, Pastor Freddy y Malady Calderón, para servirle, esto es Blessing, que es por tu gracia. Y nos vemos en el próximo programa, nos vemos en la próxima sesión. Dios los bendiga. Bendiciones para todos en este precioso día. Chao, bendiciones.